Muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde en Directo, como siempre, a este programa que estamos dedicando al mercado inmobiliario en Viena, que estamos dedicando a la vivienda, al tema genérico de la vivienda. Naturalmente, como siempre hago, pues tengo conmigo a personas que saben mucho del tema, como por ejemplo mi invitado de ahora mismo, que se llama Antonio Ramírez y que es agente inmobiliario. Hola Antonio, muchísimas Buenas gracias por tardes. estar aquí. Buenas tardes. Muy Muchas buenas gracias por tu tardes. invitación. No, es un placer. Sin más, yo creo que podemos entrar un poco en materia. A mí me gustaría hacerte una serie de preguntas que a mí se me ocurren como persona común y silvestre. Espero que sean de sentido común. Y bueno, la primera, y que supongo que serán preguntas que te hacen también tus clientes, o sea, las personas que vienen que buscan tus servicios, ¿no? Y Ujú. mi primera pregunta es, naturalmente, una que supongo que te harán bastante. Y es, si tú llegaras a Viena en este momento y buscaras alguna, como decían, alguna solución habitacional, ¿por qué te inclinarías? ¿Por venta o por alquiler? Bueno, en primer lugar, está claro, hay que decir que todo tiene un mercado. El alquiler yo lo veo como algo temporal, algo para circunstancial. La gente normalmente que viene, sobre todo españoles, como vine yo también igual, vienen a Viena, pues viene en una situación un poco de no saber un poco cómo será su futuro en los próximos años. Puede ser que tengas un contrato laboral de 2, 3 años, puede que tengas un contrato laboral incluso o que estés incluso buscando trabajo. En esa situación es evidente que lo primero es ver si te gusta la ciudad, si te gusta el trabajo, si te adaptas a la cultura, buscar un piso de alquiler. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego ya, yo lo veo siempre así, luego ya cuando tú ya más o menos, aunque la vida no es nada, no hay nada fijo ni demás, pero si ya dices, oye, tengo perspectivas de quedarme aquí y me gusta y demás, entonces yo creo que el tema de la vivienda en compra es la solución, la mejor solución, que si nos comparamos a nuestros padres, familiares y demás en España, es lo que han estado haciendo hasta ahora. O sea, porque realmente el tema de alquiler, hay siempre posturas que dicen, bueno, pues alquiler siempre porque tal y así estoy flexible y demás. Bueno, el alquiler al final, no digo que es tirar el dinero a la basura, pero básicamente es todos los ingresos que hagan en el piso se quedan en la propiedad, o sea, para el propietario. No tienes ese apego de decir, oye, esta es mi casa o lo que tal. Y luego, aparte, si dentro de 8, 10 años, 6 años, dices, oye, me vuelvo a España o de donde sea, pues has hecho ahí una hucha y ese dinero lo recuperas. Normalmente, si has hecho una buena inversión, con un poquito de creces. Ujú. Muy bien, o sea que tú lo que aconsejarías sería para una persona que tenga intención de establecerse por un tiempo largo en Austria, en Viena en este caso, comprar, invertir, hacer una inversión y comprar. O sea, de momento tú piensas que es una cosa ventajosa. Sí, bueno, de momento y siempre ha sido, porque de hecho cuando yo llegué en 2010 y parece ser que antes de 2010, o sea, aquí ha habido un antes y un después en Viena. Realmente Viena están diciendo todos los precios están muy altos y demás, pero vamos, si comparamos ahora mismo, yo soy de Madrid, si comparamos los precios con España y sobre todo con capital de provincia, Madrid y Barcelona, siempre estamos viendo que Viena está a la par o un poco por debajo. Eh, y aquí tienen un poco más la base de fundamento de subida de precios porque los salarios son mayores. El tema de, como estamos viendo ahora, el tema del frío y demás, es algo que también influye en los costes. Entonces, construir una casa aquí es mucho más cara que en España por un tema básico de materiales, de tema de aislamientos y demás, que eso encarece el precio. Y lo que hemos dicho, el tema de los salarios mínimos son mucho más superiores allí. Entonces, por eso, digamos que vale, pero el tema es que lo que estaba contando era que en 2010, cuando yo llegué, había unos precios, estamos ahora en 2021 y ha habido un encarecimiento de precios en base a distintos puntos que vamos ahora a analizar de manera rápida, que hacen ver que, bueno, que es imposible, es pareciendo imposible, salvo que hagas una inversión muy mala, que tu capital invertido vaya menos. Y lo vamos a decir muy rápidamente, o sea, en 2010 o antes, parece ser que las viviendas estaban digamos, Viena no era un lugar muy interesante para invertir, digámoslo así. Y eso ha hecho que a través de inversores, fondos de inversión, gente que ha ido invirtiendo, pues ha incrementado los precios poco a poco. Y ahora el tema, lo que vamos a contar es cómo podemos analizar un poco si la inversión es buena o si, digamos, estamos ahora mismo en un momento bueno para invertir,
¿tú crees que lo que has comprado va a subir o va a bajar? Pues simplemente hay que analizar los precios del consumo. Tú ahora mismo compras materiales de construcción y los precios de hoy, post pandemia o en medio de la pandemia, se han encarecido un 20, 30, 40%. O sea, tú vas a comprar, yo hablo con algunos colegas míos, arquitectos o trabajadores de la obra, y te dicen un saco de cemento costaba X, ahora te cuesta 40% más, una locura. ¿Eso va a bajar? No va a bajar. ¿Por qué? Porque hay una merma de materiales, una sobredemanda, que eso hace que los precios se encarezcan. Entonces tenemos, por un lado, el incremento del suelo, que es el precio del suelo, o sea, alguien que tiene un terreno para vender y quiero venderlo para un proyecto o quieres venderlo para que se haga un chalet, vale X hoy y eso va encareciéndose. Entonces, ese precio es algo que es muy difícil que baje. El tema de los precios materiales que sube. O sea, comparamos ahora precios de hoy a precios de hace 15 años y hemos claramente una inflación. Yo, esto que me estás diciendo me recuerda, bueno, los españoles, como tú sabes, pues estamos ya bastante curados de espantos y bastante Sí. escarmentados con estas situaciones de las subidas de precios. Ujú. A mí esto me recuerda bastante a lo que sucedía pues al principio de la burbuja inmobiliaria en España. En Austria el marco legal es un poco diferente, de entonces, como tú sabrás, hay leyes que intentan evitar esa especulación que en España fue la llave de la burbuja, ¿no? El combustible que alimentó la burbuja en aquel momento. ¿Hasta qué punto crees tú, como profesional del medio, del mercado inmobiliario, que esas leyes antiespeculación que hay en Austria, aclaramos a nuestros oyentes, cuando alguien compra un inmueble, pues tiene que pasar un tiempo antes de venderlo, antes de poder transmitirlo, porque si no, pues tiene una serie de penalizaciones en base a pues, impuestos y cosas así. ¿Hasta qué punto crees tú que esas leyes son eficaces en Austria o podrían, dada ese aumento de la demanda que hay, podrían conducir a una nueva burbuja o a un fenómeno similar? Yo creo que esas leyes tampoco es que tengan una influencia muy grande, porque ahora explicaremos el tema de si es realmente una penalización o no. El tema aquí en España, en comparación con España, ese tipo de ley, vamos a ver en concreto, se llama, estamos hablando de lo que llaman el IMOEST o especulación estoya. Realmente lo que hace es que gente que viva dentro de una vivienda tiene una liberación, o digamos, están liberados del pago, porque es un domicilio principal, eso está claro. Luego, si no, ahí se atiende una serie de parámetros. Si tú has comprado vivienda para alquiler, pues ahí tú alquilas durante toda tu vida, cuando vas a pagar, sí que se paga un 30% de la diferencia entre compra y venta. Pero bueno, eso es parecido como en España en el tema de plusvalía y en tema por ejemplo, de la vivienda de no residentes y demás. Bueno, siempre hay en todos los países impuestos de ese estilo y aquí tienes la ventaja que te la puedes, digamos, saltar o está eximida porque tú has vivido en esa vivienda. El tema está, eso no es muy relevante. Realmente yo lo que quiero es que el tema de España cuando pasó la burbuja era que España estaba en un momento álgido de economía, el papel, o sea, el dinero era baratísimo, y tú ibas al banco en aquel tiempo y, bueno, porque yo conocía de los clientes, les ofrecían paquetes de, bueno, pues no se preocupe, le tasamos el precio más elevado, le metemos el coche dentro, o sea, eso era otra coyuntura económica distinta porque hubo también el tema de Basel II, que era un tema de económico bancario que realmente regulaba y exigía a los bancos a tener menos capital propio en los bancos. Es un tema, digamos, un poco global y complejo que la gente tampoco vamos a aburrirla, pero eso ya hubo a raíz de esa burbuja en España, no, digamos, de bloqueo mundial bancario con Lehman Brothers y demás. Hubo una reforma bancaria muy fuerte, que es lo que se llamó el Basel III, que eso ya hizo que los bancos tengan que tener mucho más depósito y que miren mucho más en detalle cada vez que hagan una inversión. Con lo cual, primero, cuando tú vas a hacer una compraventa, sea en España, sea en Austria, lo primero que ven es tú tienes capital propio, sí, mínimo un 20% y gastos aparte, normalmente, vale, de acuerdo. Eso de que antes, bueno, pues te damos todo y demás, hay siempre ofertas y se puede hacer siempre, dependiendo de la bonitez de cada cliente, pues se puede hacer. El tema está realmente en cómo se va a limitar o cómo va, digamos, a pincharse esa burbuja en el caso que haya algún día una burbuja, la oferta y la demanda. Realmente yo lo veo claramente, como decimos aquí ahora mismo, el precio de metro cuadrado en distintas zonas ha llegado a un límite ya totalmente loco.
Y en otras zonas realmente no es un tema muy elevado, porque realmente si analizamos al detalle profesionalmente, pues lo que hemos estado contando, cuesta el precio del suelo, cuánto cuestan los materiales, cuánto cuestan tema licencias, porcentaje de arquitectos y demás, al final ya es una factura muy, digamos, muy detallada donde no puedes irte muy abajo. Al final, ¿cómo podríamos, digamos, reducir ese precio? Pues lo que está haciendo realmente, yo que sé, un poco la demanda. Si realmente hay una sobreoferta, que es lo que está pasando ahora, una sobreconstrucción, por ejemplo, en sitios como el 22, donde, por ejemplo, si vamos con el coche y vemos solamente como si fueran piñas saliendo edificios de un lado para otro, eso realmente va a haber un momento en el cual la mayoría de gente que está comprando son inversores, fondos de inversiones o family office o personas privadas que compran un piso para alquilarlo. Cuando haya en un bloque 200, 300 viviendas en alquiler, pues va a haber una lucha entre un dumping price, decir, oye, pues mira, esta vivienda está a 800, el vecino la pone 750, va a ir bajando. Entonces, realmente, ¿cómo se va a romper eso? Cuando haya una promotora que realmente se pille los dedos y haga un proyecto y lo venda a 6.800, 7.000 metros cuadrados y hay otro proyecto al lado y esté sin vender, que es lo que pasa en España, llega un momento en el que ya tienen que directamente las promociones bajar. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, pues ofreciéndole menos dinero al propietario del suelo, reduciendo costes, peores materiales. Al final, realmente, el que paga es el consumidor. Ujú. Paga la factura, digamos. Ya, ya. Otra cosa es que normalmente, bueno, yo hace mucho que no busco casa, por suerte, pero sí que es cierto que me llegan, pues eso, por gente, no solo oyentes, lectores, también gente de mi entorno, que buscan una vivienda y se tiene la sensación, una sensación bastante, o sea, como que hay muchísima más demanda que oferta en realidad de casas libres. ¿A ti te parece que eso es verdad? Eh, ¿Te refieres a viviendas en alquiler o viviendas en compraventa? Alquiler, en general alquiler, sí. Sí, en alquiler yo estoy notando ahora mismo, no por tema pandemia ni demás, yo estoy notando ahora mismo, a raíz de ese tema que acabamos de hablar, que está viniendo muchísima oferta de obra nueva, porque los que llevamos más tiempo aquí en Viena lo vamos a recordar cuando mirabas, yo cuando llegué, como inquilino normal, como hemos estado vosotros o muchos que estáis ahí escuchando, pues llegabas y mirabas y una vivienda en cuestión de horas o en un día estaba fuera, o sea, Ujú. la alquilaban. Y ahora mismo, por ejemplo, comparando también con el tema de España, que sí me gusta comparar, pues estamos aquí, pero somos todos españoles. Tú compras una vivienda y aquí, por ejemplo, hay gente pues, que te pide, no, es que quiero que tenga un balcón, quiero que tal. En Madrid, por ejemplo, una ciudad como Madrid y Barcelona, la gente ve un piso que está en una buena zona, bien comunicado, de igual que tenga balcón, que no tenga ascensor, te lo cogen rápidamente. Y aquí, digamos, el cliente se ha puesto un poco más tiquismiquis, o sea, y eso todo debido a la sobreoferta, porque claro, si tienes un proyecto, obra nueva, viviendas con sala para juegos, no vamos a decir piscina, porque aquí no hay, pero bueno, ese tipo de viviendas nuevas, con terraza, terrazones o balcones, y de repente ves una casa vieja que no tiene ascensor incluso algunas y tal, la gente no se alquila. Entonces, es un poco, yo creo que va a haber ese problema grande que puede surtir otro problema mayor en tema, pues eso, de pagos y demás, puede venir por el tema que estamos hablando. Hay muchos proyectos de viviendas tipo triple, tipo de new flats, o sea, auténticos monstruos de bloques en el 22, por ejemplo, donde va a haber mucha gente que ha comprado para invertir en un precio desorbitado, que lo valga o no lo valga, o qué, eso ya es otra cosa a valorar, y que de repente lo hicieron con esa intención de comprar y de invertir, y que llega un momento en el que diga, pues es que no, hay gente que quiere alquilarlo y que voy a tener que, yo estoy pagando un crédito y demás, y para cubrir costes me tengo que alquilarlo en 1.000 y lo estoy ofreciendo por 850, no quiere nadie. Creo que Ujú. puede ser un problema de ese estilo. Entonces, es un tema complejo y bueno, o sea, da para muchas horas de muchas entrevistas de analizar. Sí, sí, sí. Pues yo creo que más o menos estaríamos. Ah, bueno, la última pregunta que quisiera hacerte es que, bueno, Viena, como sabe todo el mundo, todas las personas que viven incluso fuera de Viena, hubo un momento en que también se ofreció como una especie de solución para España. Viena tiene, pues creo que es un 30% del parque inmobiliario es vivienda social. Son las Ujú, llamadas Gemeindebau que actuaban
por lo menos hasta hace poco, como una especie de fuerza correctora del mercado. Porque naturalmente los alquileres pues, son a precios sociales, hay una serie de baremos y tal, hay una oficina administrativa que lo organiza. ¿Crees que la Gemeindebau o la vivienda social sigue teniendo esa función como correctora del mercado o apuntan a nichos del mercado diferentes? Son nichos de mercado diferentes, porque, por ejemplo, bien lo sabremos, los españoles que lleguen aquí ahora mismo y lleguen la próxima semana y quieran alquilar un apartamento y no tengan muchos recursos y digan, pues es que tengo un trabajo temporal o lo que sea, no tienen acceso a ese tipo de viviendas. ¿Por qué? Porque una serie de requisitos que solamente viviendas de gente que viva a partir de 2 años en un domicilio en Viena puede optar a ese tipo de viviendas. Luego hay otro tipo distinto, porque dentro de lo que es la vivienda social hay montones de ramificaciones, digamos así. Lo que es la vivienda de Gemeindebau pura y dura que nosotros conocemos es un tema bastante polémico, injusto, que yo por lo menos no tampoco lo defiendo. O sea, hay gente que va heredando esos contratos de su abuelo, bisabuelo y demás, y que tú no tienes acceso a él. Entonces luego hay como una especie de mercado negro de viviendas donde bueno, es un tema largo. Es un tema importante el que lo que hace muy bien Viena es que haya vivienda social. O sea, vivienda social me refiero que haya una institución detrás que diga, oye, mira, pues yo pongo una especie de como de zanahoria o de azucarillo para que la gente, digamos, tenga opción de decir, alquilo la vivienda a precio reducido, que el inquilino se beneficie. Bueno, pues eso está muy bien porque hay mucha gente que lo necesita. Luego hemos visto el tema de hay gente que tiene una necesidad y no tiene posibilidad de alquilarla. Y luego, aparte de ello, se regula en el marco legal lo que has comentado, el tema de lo que llaman el máximo, el Kostenabdeckungsprinzip, que se llama, sí, que es de 6 euros metro cuadrado en Viena solamente. Y bueno, eso es un tema que, por ejemplo, lo está intentando ahora también regular en España y es un arma de doble filo. Y lo vas ¿Podrías explicar un poco brevemente, sobre todo para la gente que no es especializada, en qué consiste este principio? Sí, mira, en principio lo que hace es, en Viena, Viena no tiene beneficio con todas las viviendas que tiene. Lo que está cobrando de alquiler es el Kostenabdeckungsprinzip, que es el principio de cubrir Cubrir costes, costes. de cubrir costes, y eso realmente es un tema que en los próximos años la vivienda no va a bajar. O sea, estamos hablando de que tú tienes una infraestructura como es el Gemeindeservice, el Wohnservice y demás, que tiene gente que repara casas, que hace saneamiento de las casas y demás, eso tiene un coste. Estamos hablando que los materiales se encarecen, los costes de laborales se encarecen. Entonces, eso llegará a un momento en el que cuando entren pérdidas, digamos, tendrán que, digamos, incrementar el precio. Tendrán que actualizar ese baremo, ¿no? Se va actualizando de manera paulatina, muy poco, porque Viena, y eso es un tema que se va actualizando anualmente, con una serie de tablas y demás. Bueno, lo que estamos hablando es que está ese coste y lo que es el tema de Gemeindebau, como el tema de vivienda cooperativa y demás, tiene ese principio que tiene que cubrir gastos y demás, que eso está muy bien, porque realmente, bueno, hay gente que no puede permitirse el lujo y se mete este tipo de viviendas y demás, pero tiene bueno, o sea, una variante que no es para todos entendible, que dicen, bueno, pues yo, por ejemplo, el tema de Genossenschaft, que es el tema comentado del tema de las viviendas de cooperativa, yo me meto ahí y demás, bueno, particularmente no lo veo como una opción a largo plazo, porque tú cuando, por ejemplo, entras, lo que hemos estado hablando, una persona que lleve 1 o 2 años, 3 años, o quiere estar poco tiempo, no es una opción porque solamente lo que llaman el que no se Beitrag, que es como el pago inicial y demás, es una cosa bestial. O sea, son como Sí, que hace un poco de filtro, entiendo. Entre 15 y 30 mil euros no tiene cualquier persona en el banco para entrar a una vivienda. Y luego el alquiler que pagas es un alquiler que va tirando a la basura. Tú vas perdiendo un 1% anual en los próximos 10 o 15 años que estés alquilando, más luego aparte que tú cuando llegues a finalizar ese plazo te dicen, ¿quiere comprar la vivienda? Viene un tasador, te hace un precio de mercado y te hace zas, te pega el sablazo, te dice, esto vale tanto. Puedes tener suerte que el precio sea algo por debajo del mercado, digas, bueno, sí, esto es una cosa tal, o puede que te metas nosotros tenemos ahora ya una medida de nada, casi 40, te pones en 50 años, en 50 años te digan, usted tiene que coger un crédito ahora de 200.000 euros, diga, imposible. Con lo cual, ese tema es un tema que muchos lo toman a la ligera, no piensan en las consecuencias y luego puede haber problemas. Por ejemplo, muchos expertos
pone ese tema sobre la mesa, el tema del alquiler y el tema de la compraventa. Nosotros, por ejemplo, comparamos con nuestros familiares, padres y demás, esa vivienda que tienen comprada desde hace X años es suya. Y si algún problema, tienen un problema en tema de pensiones, un tema de poder adquisitivo en los años venideros es reducida, tú tienes tu vivienda, tienes tus gastos normales de consumo, que los reducirás, los incrementarás, pero tienes, digamos, la seguridad de decir, tú tienes tu techo. El especular, el estar siempre pendiente de si el inquilino, del propietario te echa, si necesita vivienda para uso propio, si por algún casual los precios, lo hemos comentado, el tema de costes se dispara y las viviendas sociales cuestan ya no 6 euros, sino 8 o 9 euros, es un tema que yo no dejaría un poco pues eso, en manos de otros. Es el tema de lo que hemos dicho, simplemente sentarse ante un profesional que sepa un poco del tema, tanto económico como pues el tema de agencia inmobiliaria o arquitectos. Decir, oye, mira, siéntate, cada tema se ve, tú cómo es tu idea de plan de vida y verlo, analizarlo. O sea, es la recomendación que siempre hago. Muy bien. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por tu opinión y espero que en algún otro momento podamos seguir analizando contigo otros aspectos de la vivienda y del mercado inmobiliario. Muchísimas gracias por habernos atendido. Es un placer. Muchas gracias. Adiós.